Dios te bendiga, soy el pastor Gustavo Carrillo de la bella congregación Lluvias de Gracia en la ciudad de West Haven, Connecticut. Y en esta hermosa noche del Señor me acerco a ustedes para que podamos leer la palabra del Señor. Primero les saludo, luego les bendigo y como hacemos todos los días, pues tomamos un tiempo para poder leer la palabra de Dios. Utilizamos nuestro diario devocional por nuestros hijos, como lo pueden ver acá. Y este diario pues nos dice qué capítulo leer para cada día. Estamos leyendo un capítulo al día y para el día de hoy nos corresponde sábado, junio 18, para junio 6, el capítulo 18 de Juan. Entonces estamos viendo cómo Jesús preparaba. Ludin, Dios te bendiga, gusto de verte por ahí. ¿Por quién estoy transmitiendo? ¿Por Lluvias de Gracia? Quiero ver. A live video. Ok. No sé si estoy por Lluvias de Gracia. Bueno, pues como les decía, cada día pues leemos un capítulo cada día y tomamos un momento para leerlo. Y luego de lo que lo leemos encontramos un versículo el cual aplicamos a nuestras vidas en las 3P. Pedimos, peleamos y profetizamos. Así que el día de hoy vamos a estar leyendo este capítulo. Como sabemos, en los últimos capítulos que hemos estado leyendo, Jesucristo después de la cena pues se fue con sus discípulos y les empezó a hablar acerca del Espíritu Santo, de que iban a ser perseguidos, de que Él iba a orar por ellos para que donde Él estuviera, ellos también estuvieran. Oró para que estando en el mundo Dios lo librara del mal. Y ahora pues nos encontramos en el capítulo donde Jesucristo pues va a ser entregado por Judas a la comisión que viene a buscarlo, por las cuales Judas pues por dinero pues lo vendió. Y lee así la palabra en el capítulo 18. Entonces el Señor Jesucristo salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual Él acostumbraba a ir con sus discípulos. Y también Judas, el que entregaba, conocía también aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido con ellos ahí. Judas pues formó una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, y fue ahí con linternas y antorchas y con armas, pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Y le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Y estaba también con ellos estaba Judas, el que lo iba a entregar. Cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles: ¿a quién buscáis? Y ellos le dijeron: a Jesús el Nazareno. Respondió Jesús: os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, dejar ir a estos, para que se cumpliese aquello que dijo el Señor: de los que me diste ninguno se perdió. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió a un soldado siervo llamado Malco. Jesús entonces le dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, no la he de tomar. Entonces la compañía de soldados y los tribunos y alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y lo ataron y lo llevaron primeramente a Anás, quien era el suegro de Caifás, que era el sumo sacerdote de ese año. Caifás le había dado el consejo, era Caifás quien había dado el consejo a los judíos que convenía que un solo hombre muriera por el pueblo. Eso fue en los capítulos anteriores. Y seguían a Jesús Simón Pedro y otros discípulos, y este discípulo era conocido al sumo sacerdote, y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote, mas Pedro estaba afuera a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido por el sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro: ¿no eres tú también uno de los discípulos que estaba con este hombre? Y él les dijo: no, yo no soy. Y estaba en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego porque hacía frío, y se calentaban, y también ellos estaban al fuego con Pedro calentándose. Esto fue la primera vez que Pedro nega a Jesús. El sumo sacerdote entonces le preguntó a Jesús, Anás le pregunta a Jesús:
acerca de sus discípulos y su doctrina, y Jesús le respondió: yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en las sinagogas, en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en lo oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído, que les haya yo hablado, he aquí ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles se acercó y le dio una bofetada diciendo: ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: si he hablado mal, testifica en qué está mal lo que he hablado, o en qué está bien, y por qué me golpeas. Anás entonces le envió atado a Caifás, al sumo sacerdote. Entonces, pues, Pedro en pie, calentándose, y le dijeron: ¿no eres tú uno de los discípulos? Y él negó y dijo: no, yo lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo: ¿no te vi yo en el huerto allá con él? Y Pedro negó por tercera vez, y entonces cantó el gallo. Saludamos allá a la pastora Nancy Carrillo, que está en sintonía. Y llevaron a Jesús a la casa de Caifás, al pretorio, y era la mañana, y ellos no entraron en el pretorio, ya que estaban preparándose para la Pascua y no se podían contaminar. Entonces salió Pilatos a ellos y les dijo: ¿de qué acusan a este hombre? Y ellos respondieron: si este hombre no fuera malhechor, no lo hemos traído a ti. Entonces le dijo Pilato: pues tómenlo ustedes, júzguenlo conforme a su propia ley. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, para que se cumpliese la palabra del Señor Jesucristo, dando a entender de que iba a morir. Nelson García, Dios te bendiga, bienvenido. Saludos. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le dijo: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho? Pilato le respondió: ¿yo soy acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han traído a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús, le dijo: mi reino no es de este mundo. Si lo hubiera sido este mundo, mis servidores hubieran venido a pelear por mí y me hubieran rescatado. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: ¿eres tú entonces un rey? Jesús le dijo: tú dices que yo soy un rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Entonces Jesús le explicó, ¿verdad? Y cuando hubo dicho esto, entonces salió otra vez a los judíos y les dijo: yo no hallo nada en este hombre como delito. Pero vosotros tienen la costumbre de que les suelten la Pascua a uno de nuestros reos. ¿Quieres que te suelte al rey de los judíos? Entonces ellos dijeron: no queremos que nos des a él, sino que nos des a Barrabás. A Barrabás, el ladrón, queremos. De verdad que había que cumplir todo esto. De alguna u otra manera iba a cumplirse. Y pues triste que fue el pueblo al cual Dios había llegado a rescatar y al cual todavía le tiene misericordia, porque todavía existen pactos donde Dios va a bendecir a este pueblo, al pueblo de Israel. Lo va a unir, lo va a bendecir, se va a glorificar Dios en medio de ellos. Y no por este momento que Jesús está viviendo, sino que por las promesas que le hizo a sus antepasados, como a Abraham, como a Moisés. Mildred, Dios te bendiga. Entonces vemos aquí cómo Jesucristo pues es atrapado ahí en el huerto donde estaban. Judas lo traiciona. Jesús entonces es llevado ante los principales. Vemos la escena al lado de Pedro cuando él está en 3 diferentes ocasiones y a 3 diferentes personas él niega a Jesucristo y canta el gallo. Y vemos cómo la interacción de Jesucristo con estas personas que otros evangelios no dan, ¿verdad? Nicky Soto, Dios te bendiga. Ricky Soto. Por ejemplo, otros evangelios pues te dan esta historia, pero no te dicen, por ejemplo, que a Jesús le dieron una bofetada, porque él estaba contestando las preguntas. Entonces en otros evangelios vemos que Jesús no dijo nada, porque así lo dice, ¿verdad? Enmudeció su boca, como un cordero al matadero fue, sin decir nada. Pero aquí sí vemos que sí Jesucristo interactuó con ellos cuando le hacían sus preguntas. Le preguntaron si era el rey de los judíos, le preguntaron que por qué lo estaban acusando, y entonces él estaba hablando y se defendía, pero obviamente no querían que él se defendiera, porque lo que él decía era la verdad. Él decía: yo les he enseñado en lo público, no me he metido en lo oculto a enseñar. Entonces vemos cómo aquí estos hombres pues, tenían en su mente hacerle daño a Jesús. No importaba cómo. De hecho, al final vemos cómo Pilato les dice: pues les voy a liberar al rey de los judíos porque no encuentro delito en él. Y ellos le dicen: no, danos mejor a un ladrón
Qué tremendo cuando uno no tiene esa revelación del Hijo de Dios. Así que terminamos esta lectura. Esperamos que usted siga leyendo con nosotros cada día un capítulo de la palabra de Dios. Recuerden que usamos nuestro diario devocional. Entonces, ahora aquí en nuestro diario nos da un espacio para escoger el versículo de ese capítulo y luego nos da 3 espacios para nosotros poder poner ahí qué es lo que aplicamos ese versículo a nuestra vida, peleando, pidiendo y profetizando. Así que mi versículo, sé que Dios te va a hablar en algún otro, otra vez en este, pero mi versículo, buenas noches Mildred, saludos también a ti y a tu familia, gracias. Mi versículo es el versículo, no lo escribí, el versículo, yo para esto he venido, este es el versículo que es el final, versículo 37. Bueno, vamos a poner aquí, versículo 37. Y dice, yo para esto he nacido y para esto he venido, para dar testimonio de la verdad. Qué bonito cuando uno puede saber que el Señor nos tiene a nosotros en un tiempo con un propósito. Estamos en esta tierra con un propósito de parte de Dios. Algunos serán músicos, otros cantantes, otros predicadores, otros médicos, tantas cosas que Dios tiene preparadas para nosotros. Pero qué bonito cuando alguien encuentra su propósito, no importa lo que le haya pasado, sabe por qué está en esta tierra. Y Jesucristo lo sabía, por eso dijo, para esto he venido. Así que no tengo miedo, sé que desde que nací, para esto yo estaba preparándome. Mildred nos dice que estudió el capítulo 42 y 43 de Isaías, dice. O que lo estudie yo. Oh, gloria a Dios, amén. Lo podemos hacer también, aunque esto no es un estudio bíblico, es una lectura bíblica que tenemos todos los días para fomentar la lectura bíblica, ya que hay un alfabetismo bíblico en el cuerpo de Cristo. La gente no lee la Biblia. Entonces hemos adoptado este sistema, el cual pues es leer un capítulo al día, ¿verdad? Y por eso que aquí está el capítulo. Y luego de leer el capítulo, para aquellos que les cuesta leer, creo que un capítulo sí lo pueden leer en 5 o 10 minutos. Y luego encontrar de ese capítulo un versículo, solamente uno, tomarlo y hacerlo tuyo. Eso es todo lo que es este sistema. Obviamente hay otros sistemas donde uno puede leer 3 capítulos al día, 5 el fin de semana y lee la Biblia en un año. Pero yo, en mi experiencia, pues al leerlo así, pues uno lee muy rápido. A veces hasta se saltea los capítulos, ¿verdad? Que a veces uno dice, este me lo sé. Pero cuando vemos, y yo he sentido desde el año pasado que empezamos este proceso, una bendición tan grande, porque ya no corro por terminar de leer la Biblia, sino que me deleito en leer un capítulo y entenderlo versículo por versículo, a quién se lo decía, por qué se lo decía, y eso es lo que hemos estado tratando de hacer, ¿verdad? Simplemente compartirlo con ustedes, porque si usted me ve a mí leyendo la palabra, usted va a querer también leer la Biblia. Así que este sistema es para motivar y fomentar la lectura bíblica. Pero podría ser algo interesante hacer un estudio de esos capítulos y ver hacia dónde se refieren esos capítulos, a qué promesa, si es para el pueblo de Israel, si es para el Israel espiritual, si ya se cumplió o no se ha cumplido. Es algo, una interpretación literal, es una interpretación alegórica. Sería interesante poder estudiarlo. Así que todos los martes nosotros tenemos una escuela virtual bíblica a las 8 de la noche, de 8 a 9, donde hablamos temas doctrinales. Así que les invitamos para que si usted quiere estar ahí con nosotros, nos manda un inbox y le mandamos la invitación. Aplico entonces este versículo a mi vida en estas 3 cosas. Número 1, pido en oración que Dios me permita cumplir el propósito por el cual Dios me tiene en esta tierra. 2, peleo contra Satanás que desea destruirme para no ser testigo del gran poder de Dios. Y 3, profetizo que testificaré lo que Dios ha hecho en mi vida. Así que para lo que Dios me dijo, para que Dios me hizo para este lugar, para este tiempo, yo lo profetizaré, yo lo haré en el nombre del Señor. Así, mis hermanos, le invito a que ustedes pues todos los días lean su palabra, lean la Biblia, y de esa manera ustedes van a encontrar en ella paz, bendición, prosperidad. La palabra es tan hermosa, tan completa, que nunca regresará atrás vacía, sino que cumplirá el propósito por el cual Dios la escribió para nosotros. En ella encontramos palabras de vida eterna, en ella encontramos prosperidad. Así que les animamos a que cada uno de ustedes cada día lean la Biblia. Les invitamos para que el día de mañana a las 3 de la tarde una vez más puedan estar con nosotros en nuestro culto o servicio virtual, el cual estaremos transmitiendo en vivo desde nuestra congregación. Aún no hemos abierto todavía, ya tenemos pues todo el plan cómo lo vamos a hacer, ahora solo falta implementarlo.
Obviamente, recuerde que por ya casi 2 meses el templo no ha estado en uso, entonces hay que rehabilitarlo, limpiarlo, prepararlo a las nuevas reglas que nos piden. Así que en estas semanas estaremos haciéndolo y les mandaremos a ustedes la información cuando estaremos ya abriendo las puertas para que usted llegue y pueda celebrar la victoria de Jesucristo en armonía como hermanos una vez más. Mientras tanto, conéctese con nosotros virtualmente para cantar, adorar al Señor y decir una palabra. Vamos a empezar una nueva serie que se llama Refugio, cómo nosotros fomentamos la paz doméstica en el hogar. Así que quiero bendecirte y que el día de mañana recibas una palabra de bendición para ti y tu familia. Síguenos a través de Lluvias de Gracia CT, ¿verdad? Connecticut, y a través de YouTube o Facebook, y ahí vas a podernos encontrar. Que el Señor te bendiga y que tengas una feliz noche. Bye bye.